Gustavo, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Estamos junto con Ronnie Fuchs haciendo Con Fundamento Criollo aquí en la provincia de Misiones, en la Casa Patria y en Radio Lateral. Muy buenos días y gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Sergio. Bueno, qué alegría volver a tomar contacto. Gustavo, me gusta este título que nos convoca en la mañana de hoy, ya cerrando un mes agitado para la Argentina, este mes de enero, el primer mes donde estamos viendo en realidad las uñas de guitarrero, si es que las tiene el presidente de la Nación, y este título que nos convoca, Milei y su ignorancia de la historia. Está afirmando algo ese título, ya de entrada. ¿Podemos estar seguros que esto es así? Por supuesto, por supuesto. La única duda que puede tener uno es su mala intención, que también puede ser un dato ligado al personaje, ¿no? Pero a partir de toda la parafernalia de datos errados y conceptos discutibles que da Milei permanentemente, y para hablar sintéticamente el discurso de Davos, uno se da cuenta de que hay desconocimiento total de la historia, no solamente argentina, sino de la historia económica mundial y en particular los datos que da sobre la Argentina del centenario y la expansión capitalista después de la llegada de Roca son completamente erróneos. No hay investigaciones serias, profundas sobre el tema que respalden los argumentos que da Milei, ¿no? Pero esto va quedando, ¿no? Esto va sedimentando en el pensamiento del ciudadano común, el ciudadano de a pie, que muchas veces asume, quizá equivocadamente, que lo que se dice a través de una autoridad o lo que se dice en función de una mentira, por ejemplo, ¿no? Que hay ir al déficit cero, esto es beneficioso para los argentinos, que basta con ir a la historia para recordar años gloriosos de la Argentina, como fue de 1930 para atrás. Y es muy difícil, Gustavo, ponerle un freno, un dique o poder rebatir esto con la intensidad con la que llega esta mentira a la población argentina. Una batalla que nos queda complicada, pero hay que darla. Sí, es complicado. Bueno, George Orwell en 1984 dice que quien controla el pasado controla el futuro. Es decir, hay una narrativa que se va imponiendo a la población para tomar medidas en la actualidad a partir de una serie de datos falsos. Doy un ejemplo, ¿no? Todos los libros de historia liberales que repiten que la Argentina fue una potencia, y en particular el discurso de Milei, se basan en un estudio de un economista inglés, Angus Maddison, que sacó un libro sobre la economía mundial, que es una verdadera aberración, porque hasta 1946, donde empiezan a trabajarse las cuentas nacionales argentinas, no hay un dato certero de cuál era el Producto Bruto Interno argentino o la distribución del ingreso, ¿no? Solamente había un estudio que había hecho un gran economista argentino, Alejandro Bunge, en 1917, calculando el Producto Bruto y el ingreso argentino, pero no había un estudio serio. Pero además es una falacia, porque el presidente dice que la Argentina ocupaba el lugar número 1 en la economía mundial, y el estudio en que se basa, que es el de Angus Maddison, pone a Argentina en el lugar 11. Es decir, hasta hay una, podríamos decir, mala fe en el relato que da, ¿no? Y investigaciones por ahí más contemporáneas, con cálculos más certeros, como el libro de Gerchunov sobre la historia económica argentina, hablan de que la Argentina tenía un PBI per cápita que era el 60% de los Estados Unidos en 1910. Es decir, no hay dato concreto, serio, lo que me parece, insisto, una irresponsabilidad viniendo de un presidente, o una absoluta mala fe para tomar una serie de medidas absolutamente antipopulares, basándose también en una narrativa sobre lo que fue la Argentina de la década del 80, que es falsa, ¿no? Porque la Argentina, históricamente, y esto lo dicen economistas norteamericanos como Williams, en un estudio muy profundo sobre economía, tuvo déficits fiscales permanentes y una emisión monetaria y una crisis de la deuda en 1890 con la Baring Brothers que produjo un crack fenomenal. Es decir,
si hay algo que tiene la historia económica argentina, son permanentes crisis y también hay que recordar que la mitad o casi la mitad de los inmigrantes que vinieron de Europa se volvieron, porque acá en la Argentina estaba ocupada toda la tierra a partir de la política latifundista de la oligarquía argentina. Es decir, todos los datos que da Milei son rebatibles fácilmente. Realmente da vergüenza ajena que esto se imponga en la población y muchos economistas e historiadores se callan la boca porque, bueno, enfrentar el poder siempre tiene su costo, ¿no? Cuando uno lo escucha hablar, cuando uno ve o tiene que atestiguar las afirmaciones que hace en sus intervenciones, tanto periodísticas como puede hacerlo de manera oficial, a través de las redes sociales, de tweets o esas breves cadenas que hace para hacer anuncios y demás, uno se pregunta las características que tiene Javier Milei como líder hoy político. El pueblo le ha concedido o le ha conferido la alta responsabilidad de conducir a toda una nación. Si uno quisiera buscar, ¿no? O intentar la trazabilidad, ¿no? Y encontrando personalidades parecidas, de acuerdo a la ideología que le está tratando o intentando llevar adelante o plasmar en la Argentina en lo político y económico, tiene que irse más atrás de la experiencia democrática, tiene que irse a las monarquías, tiene que irse a dónde para tratar de encontrar símiles, ¿no? Personas o características de personalidad similares a las de Javier Milei. No sé, un emperador, o tenemos experiencias presidenciales en la corta experiencia democrática que hay en el mundo. Mirá, si uno quiere buscar un antecedente en la Argentina, no tiene que ir a la generación del 80, sino al discurso que da José Alfredo Martínez de Hoz el 2 de abril de 1977. Son las mismas medidas que propone Javier Milei, son las medidas que la dictadura militar intentó implementar a sangre y fuego. Hoy en día ha cambiado el poder de estrategia, ya no son los pretorianos, los militares los que imponen, sino los medios de comunicación que arman una agenda de destrucción de cualquier oposición desde el punto de vista nacional y popular, y la implementación de esta política que nos lleva y nos está llevando al desastre, ¿no? Porque indudablemente la casta, Sergio, éramos todos nosotros, éramos los asalariados, los trabajadores, los jubilados, y la clase política que él decía detestar está manejando el poder, esa misma clase política que en el gobierno de Macri nos endeudó por 50.000 millones de dólares, que nos ha integrado al mundo en este momento de una forma suicida, metiéndonos en un conflicto en Medio Oriente por su apoyo a Israel, dándole 2 helicópteros a Ucrania, también metiéndonos en un conflicto. Es decir, una política que yo no dudo en calificar de delirante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que va a tener un costo tremendo, que ya está teniendo, pero va a tener un costo mucho más profundo. Y después la política económica, insisto, que la gran promesa de él, no voy a emitir, jamás se emitió como en este poco tiempo, y la inflación también, ¿no? Como ha multiplicado la inflación. Claro. Es una cosa de loco. Esto como... ¿Te acordás que antes para los médicos, para aliviar los dolores, hacían una sangría, desangraban al paciente? Bueno, esto es más o menos lo mismo, desangrarle al paciente para que se recupere. Es absolutamente ilógico y después una retórica que bordea lo absurdo, diciendo que, bueno, dentro de 2 años, dentro de 45 vamos a estar bien, ¿no? Claro, y sí, quizá no fui muy claro en la pregunta. Arrancaste perfecto, ¿no? Está replicando políticas que ya los argentinos conocemos y no tan muy lejos en la historia, hablando o trayendo como referencia a Martínez de Hoz. Yo preguntaba por la impronta, por ese aire de terror que intenta infundir Javier Milei. Los voy a fundir a todos, el que no está en condiciones que quiebre. Vamos a dar vuelta a la Argentina, la motosierra, ese estilo no recuerdo en la experiencia reciente en democracia un líder de esas características.
No sé si puede ser No, no, Bolsonaro. no. Sí, sí, hay que buscar en Bolsonaro, pero Menem, que hizo más o menos una política parecida a esta, fue más, mucho más, digamos, discreto, por lo menos en los acuerdos, ¿no? Este presidente, ¿no? Tan improvisado, insisto. Además, hay que tener en cuenta que muchos creen que Milei es un gran economista y Viviana Canosa, ni más ni menos, que presentó un libro, la otra vez decía que era un plagiario, que ella estuvo revisando otros libros, que eran todos los libros de Milei son copias de otros libros sin citas, sin referencia a estos libros. Bueno, eso da la liviandad ideológica, pero por otro lado el autoritarismo del personaje, el discurso que dio en Davos, que fue repudiado por toda la comunidad intelectual mundial y política, salvo algunos ricachones que por supuesto están viendo cómo hacer negocios con el litio, cómo quedarse con el petróleo argentino, daba vergüenza ajena para los que leímos algún librito de historia o investigamos sobre algunos temas, ¿no? A mí me recuerda, y no es casualidad, que una de sus referencias sea Margaret Thatcher. Margaret Thatcher impuso una política de terror sobre la clase obrera. Hay que recordar cómo quebró la huelga de los mineros por medio de los medios de comunicación, incluso la intervención del ejército en Inglaterra en su momento. Y bueno, ese es el modelo referencial de este personaje, que el capital domine completamente sobre la clase trabajadora. Y después también una política suicida de ciertos sectores de la industria argentina que en pos de apoyar una reforma laboral que supuestamente los va a beneficiar, van a terminar en la quiebra total con una política de apertura económica que siempre ha ido en contra de la formación de un empresariado nacional, ¿no? Gustavo, siguen pasando los años y Argentina sigue repitiendo la historia, sigue como en bucle, repitiendo ciclos. Y no sé si Argentina daba inclusive para tener un Javier Milei, no sé si se podría haber evitado. ¿Qué nos, qué nos marca la historia? Y cuál es la explicación que podemos encontrar en la historia que Argentina otra vez reproduzca personajes de esta naturaleza. Estamos en el siglo XXI. Hemos tenido una experiencia de un gobierno que a quienes les ha gustado más, a otros menos. Estamos hablando de aquella década entre los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández. Ha habido experiencias donde el pueblo argentino ha visto distribución de la riqueza, ha visto recuperación de derechos. ¿Por qué insiste en volver a ciclos que no le hacen bien a las grandes mayorías? Estamos hablando de que la responsabilidad le cabe a nuestros propios líderes, que le cabe a la fortaleza que aún tiene el poder central en la Argentina. ¿Cómo entender que otra vez la Argentina, desde la historia, ¿no?, vuelva a repetir estos ciclos? Bueno, por un lado hubo muchos errores, sobre todo en el último gobierno. Tampoco hay que tapar el sol con las manos. La inflación está bien, estuvo la pandemia, hubo una sequía fenomenal, pero no se tomaron un montón de medidas que eran necesarias, ¿no? Sobre todo de control de la inflación, que los ciudadanos cotidianamente sabemos lo que significa ir al supermercado o ir a comprar algo, y que nuestro salario permanentemente tenga una tendencia a la caída. Pero por el otro lado hay un fenómeno histórico que creo que alguna vez el campo nacional y popular tiene que discutir, que es ese 1 o 2% de la población, que es la oligarquía argentina, a la cual no le interesa este país, que permanentemente fuga capitales, que tiene una política absolutamente cipaya, y bueno, es una decisión política que algún día habrá que tomar para erradicar o por lo menos neutralizar durante mucho tiempo a ese sector que permanentemente, desde centros de poder, básicamente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el exterior, impone políticas absolutamente regresivas. Hoy en día han logrado un consenso, lamentablemente en muchos sectores populares, producto insisto, los errores del campo nacional y popular, y por el otro lado, un terrorismo mediático de destrucción de toda aquella disidencia a las políticas cipayas y proimperialistas de un sector
de la sociedad argentina, representada en personajes como Mauricio Macri, en Patricia Bullrich, en Esper, es decir, tienen nombre y apellido. Javier Milei quizás es el emergente más descontrolado de toda esa situación. A mí hasta me parece que en algún momento ellos tienen un plan B, si esto no funciona, de eyectar a Milei e imponer a la señorita vicepresidenta de la República, Villarruel, que cuenta con la simpatía y la sonrisa de Mauricio Macri para acceder a la presidencia en caso de una crisis que ponga en duda la posibilidad de que Milei siga en el cargo, ¿no? Uh-huh. Podemos intentar un momento o intentar, ¿no? Recrearnos en esta famosa buena y mala noticia que podemos dar a partir del gobierno de Javier Milei. Y te pido que completes esta reflexión que inicio. Podemos hablar de una buena y una mala noticia. La buena es que probablemente con un gobierno tan agresivo a los intereses de casi todos los argentinos, vuelve en algún momento un gobierno de corte peronista, un gobierno nacional popular. Es muy probable que esto suceda. Esa sería la buena noticia, ¿no? Que de aquí a un tiempo de mediano, largo plazo, va a volver efectivamente un gobierno a estabilizar esta locura que estamos viviendo. La mala noticia sería que muchos no van a llegar a verlo. Producto de la agresión severa, al abandono, a jubilados, el abandono, el olvido y la agresión a trabajadores. El problema es que no vamos a llegar todos juntos. Esto tiene un costo, evidentemente es muy fuerte lo que nos está viniendo y creo que todavía no han apretado el acelerador. Me parece que por ahí anda esta breve reflexión que uno puede decir, bueno, de máxima y en un plazo de tiempo vamos a estar seguramente con un gobierno de otra impronta. Pero qué caro que nos va a salir, Gustavo. No, por supuesto, ya lo estamos viviendo, ya hay una caída fenomenal del salario, ya venía incluso la caída del gobierno anterior, y mientras la política latinoamericana en general y la Argentina en particular se siga decidiendo en el Fondo Monetario o en los sectores concentrados de la economía, no tenemos perspectiva de futuro, ¿no? Hay que dar vuelta a la taba, empezar a barajar y dar de nuevo, como decía el gran Arturo Jaureche, y tener una política nacional definida. La Argentina ha tenido procesos de independencia económica, de soberanía, y fueron los mejores momentos, ¿no? Hay que recordar, contra toda la data hipócrita y mentirosa, que la Argentina en 1974 tenía un 5% de pobreza, no había indigencia, y el PBI per cápita, son datos del Banco Mundial, era igual al de Canadá y al de Australia. Es decir, hace 50 años no estábamos tan mal como nos quieren hacer creer los medios de comunicación mentirosos, y este desastre que vivimos ahora empieza con la política regresiva, autoritaria de la dictadura cívico-militar de Videla y Martínez de Hoz, que lamentablemente tiene su continuación ideológica política en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Gustavo, para irnos con una reflexión positiva, para llevarle un intento de promesa, ¿no? A partir del conocimiento, a partir de lo que ha mostrado y lo que nos deja la historia argentina, ¿qué mensaje podemos dejarle a partir a los oyentes, a partir de esta experiencia de Javier Milei, neoliberal, que está buscando poner patas para arriba la Argentina? Si tuviéramos que ser positivos frente a esto que encima se está iniciando apenas, ¿qué podemos decir? ¿Qué va a pasar? La reacción del pueblo, ¿podemos ser optimistas en que esto no lo va a permitir, no va a permitir que avance tanto y de manera tan prolongada? Bueno, la historia, que es la maestra de la vida, nos dice claramente que la Argentina tuvo gobiernos populares como el de Irigoyen, que tuvo gobiernos populares como el de Perón, que tuvo procesos como
el kirchnerista, que cambiaron y dieron vuelta a la historia. Es decir, indudablemente, en ese sentido hay que ser optimista, ¿no? Yo creo que también necesita un cambio en la voluntad política de mucha gente que desee que la Argentina tenga una perspectiva diferente, ¿no? Lamentablemente, nuestro pueblo está impregnado de una ideología en este momento que cae desde el poder y también de los grandes medios de comunicación, individualista o de falta de perspectiva del proyecto nacional. Bueno, nos va la vida en recuperar un proyecto colectivo que nos defina a todos los argentinos para tener un futuro mucho mejor, ¿no? Me estás haciendo acordar a esto que se ha reclamado, lo he escuchado a la propia Cristina Fernández en algunas definiciones importantes, muchas de ellas que nos deja, que tiene que ver con ese deseo de lograr de una vez por todas en la Argentina un gobierno de concertación, o por lo menos acuerdos de concertación nacional que no hagan virar de manera tan violenta de un gobierno, de una idea a otra, y que haya acuerdos como para que la Argentina pueda lograr finalmente un proceso de recuperación a partir de, sin importar cuál sea el gobierno que llegue, los consensos ya establecidos permitan que haya garantías, previsibilidad y que Argentina avance, sin importar si entra un gobierno o el otro, pero eso parece realmente muy complicado. Sí, es complicado, pero me gusta recordar una frase que solía repetir Perón, pero que tiene su origen ni más ni menos que León Trotsky, que no hay que ser ni sectarios ni excluyentes. O sea, tenemos que ir hacia un gobierno de unidad nacional. La gran mayoría del pueblo argentino quiere una política diferente, más allá del voto coyuntural, producto de un montón de situaciones que más o menos relatamos en el reportaje, pero indudablemente el 90% de la población quiere una política diferente a largo plazo, con educación, con salud, con seguridad, es decir, con todos los elementos que han constituido la base de los movimientos nacionales, derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en caso de que iba a fracasar indudablemente este proyecto, tenemos que buscar una transición hacia un proyecto nacional que profundice un montón de medidas en sentido popular, pero que tiene que ser un gobierno de consenso que no puede estar mirando de reojo a los otros partidos del campo popular. Me parece a mí que tenemos que aprender la lección. Este gobierno, esta llegada de Milei es también producto de un montón de internas, de conflictos en el campo nacional que nos han hecho muy, pero muy mal. Uh-huh. Gustavo, para finalizar, ¿es verdad que vas a presentar un libro en el mes de marzo? Y si es así, por favor, contanos. Bueno, sí, un libro que tiene como título Federalistas del Litoral, recuperando la historia del litoral, la historia de ustedes, los misioneros, que hasta 1881 estaban ligados allá a Corrientes, la historia de Entre Ríos, la historia de Santa Fe, y también algo que no es muy recordado de nuestros hermanos de la banda oriental, porque nosotros los santafesinos, los correntinos, los misioneros, los entrerrianos, teníamos mucho más que ver con Artigas que con el directorio porteño. Y este libro intenta recuperar esa historia y traer algunos personajes también, como Pedro Ferré, como García de Cosío, también un correntino notable y hombre ahí del litoral, y recuperar estas figuras que son necesarias para poder tener un proyecto nacional hoy, ¿no? ¿Qué fecha de presentación, si ya tenés la fecha de presentación, y dónde se va a poder conseguir este libro? No, en marzo y voy a ver si los puedo distribuir, porque es un libro que nos atañe a todos los hombres del litoral, de Misiones a los correntinos, a los entrerrianos, a los santafesinos y también los hermanos de la banda oriental. Te agradecemos muchísimo este contacto, como siempre, Gustavo, tan claro y profundo, que nos ayuda a entender esta locura que estamos viviendo de este gobierno de Javier Milei. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo para todos y todas ahí en Misiones. Gracias. Gran abrazo. Hasta pronto. Conversamos con Gustavo Battistoni, un historiador, un escritor, un ensayista y periodista argentino que reside en Firmat, provincia de Santa Fe,
Y conversando con nosotros, bueno, nos metíamos un poquito en la historia y la verdad es que la ignorancia que muestra Javier Milei cada vez que hace uso o apela a la historia llama la atención de todos, ¿no? Algunos dicen, como marcaba Battistoni, se callan, no dicen nada porque hay un temor hacia el poder. Pero los que no tienen temor, como el caso de Battistoni, dicen, es una locura lo que dice, es una barbaridad.